Riesgo y cumplimiento tributario. La administración de los riesgos tributarios es un principio gerencial que corresponde al conjunto de políticas controladas por los órganos directivos de las empresas, que tienen por objeto identificación de las problemáticas tributarias que afectan el desarrollo de las actividades empresariales, de diferentes enfoques, como son el sector económico, relaciones comerciales con terceros y partes vinculadas, proyectos de conciliación y expansión, entre otros. En ocasiones, las empresas ni siquiera cuentan con políticas tributarias preestablecidas y simplemente se limitan al cumplimiento de las obligaciones tributarias, sin una identificación previa de riesgo y oportunidades de negocio. Es decir, centran sus esfuerzos en el mero cumplimiento. Más bien, debe planear, controlar y dirigir todas sus acciones con la finalidad que la carga impositiva sea más leve. Riesgo y cumplimiento tributario del valor agregado IVA. En el cumplimiento encontramos los siguientes ítems: llevar contabilidad, inscribirse en el RUT, expedir factura, declarar el IVA, obligación de informar el cese de actividades. Riesgos del valor agregado del IVA en una empresa comercial. Artículo 643 del Estatuto Tributario nos dice que la sanción equivale al 10% de las consignaciones o ingresos brutos del periodo o el 10% de la última declaración de renta presentada. Otro riesgo es la sanción por expedir facturas sin requisitos. La multa será el 1% de las operaciones facturadas sin tales requisitos, sin exceder la suma de 950 VT. Riesgo y cumplimiento tributario en renta. Las empresas deberán presentar de manera simultánea la conciliación fiscal en el formato 2516, el cual alimenta la cifra en el formulario 110 para la formalización del reporte de la conciliación fiscal. Este debe ser firmado y presentado por el representante legal. Uno de los requisitos para que la declaración de renta se dé como presentada es la inclusión de la firma electrónica. Cumplimiento en la renta. Se debe declarar, inscribirse en el RUT, expedir facturas, informar, información exógena, atender solicitudes de la administración tributaria. El riesgo en renta encontramos que la sanción será el 20% del total de las consignaciones bancarias o los ingresos brutos del periodo no declarado, o el 20% de los ingresos registrados en la última declaración y se toma el que fuere superior. Entre las sanciones que nos ocasiona riesgo en la renta encontramos también la sanción será el 5% sobre el valor del impuesto a la carga por cada mes o fracción del mes de retraso, sin exceder el 100% del impuesto a cargo. Artículo 641 del Estatuto Tributario y 10% del emplazamiento sin exceder el 242, artículo 642. No tener conocimiento de beneficios tributarios, el cual favorezca a la empresa en menos pago del impuesto. Los precios de transferencia pueden ser definidos como aquellos precios a los cuales una empresa le transfiere bienes o servicios a vinculadas del exterior, vinculados ubicados en zonas francas o a personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales. Sanción cuando se omite información general. Ocurre cuando no se incluye información relacionada con las operaciones que regula el régimen de precios de transferencia. ¿Cuál es el valor a pagar? Es el 2% del valor total de las operaciones y no excede 5.000 VTs, y el desconocimiento de los costos y deducciones originados de las operaciones sobre las cuales se omitió la información. Encontramos la sanción por corrección. Se puede obtener cuando, posterior a la notificación del requerimiento o de realizado el pliego de cargo, se realizan las correcciones que permitan determinar el precio de transferencia del caso. Es el 4% del valor total de las operaciones que están sujetas a reporte, pero no exceden 20.000 VTs. Encontramos también la sanción reducida. Se puede obtener cuando se subsanan las inconsistencias y omisiones antes de la notificación de la resolución sancionatoria o antes que se genere la liquidación oficial de revisión.
El beneficio de la reducción es el 50% de las sanciones anteriores cuando se realizan antes de la notificación de la resolución sancionatoria o antes que se genere la liquidación oficial de revisión. La sanción que se puede presentar es cuando se omite información específica de las operaciones que establezca vinculados en el exterior, zonas francas o paraísos fiscales. Ocurre cuando no se incluye información de las operaciones realizadas con sociedades, empresas o entidades ubicadas en paraísos fiscales. La sanción es el 4% del valor de las operaciones y no excede 10.000 VTs y el desconocimiento de los costos y deducciones originados en dichas operaciones. O en los casos en que el contribuyente corrige la omisión antes de la notificación, no se aplican sanciones por motivo de desconocimiento de costos y deducciones. La información debe contener la declaración de precios de transferencia. La declaración informativa de precios de transferencia deberá presentarse en el formulario y en el medio señalado por la DIAN para el efecto y deberá contener la siguiente información. Primero, la información necesaria para la identificación del contribuyente. Segundo, la información necesaria para la identificación de los vinculados del exterior, los vinculados ubicados en zonas francas o a las personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales, según el caso, con las cuales se celebraron operaciones. 3. Monto de las operaciones realizadas durante el año gravable. Cuarto, la información sobre la metodología utilizada y demás factores necesarios para la determinación de los precios o márgenes de utilidad. Quinto, registro de indicador de rentabilidad utilizado en la determinación del margen o precio del mercado. ¿Qué información adicional debe tener en cuenta los contribuyentes del régimen de precio de transferencia? Deben preparar y conservar la documentación comprobatoria, el cual es el soporte que presenta el contribuyente para informar a la administración tributaria si las operaciones llevadas a cabo con sus vinculados se pactaron conforme a principios de plena competencia. Para lo anterior, debe tener en cuenta que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios cuyo patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable sea igual o superior al equivalente a 100.000 VTs o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a 61.000 VTs. Que celebren operaciones con vinculados deberán preparar y enviar la documentación comprobatoria relativa a cada tipo de operación con la que demuestren la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de transferencia dentro de los plazos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional. ¿Cómo se debe presentar la declaración de precios de transferencia? La declaración informativa de precios de transferencia deberán ser presentadas en forma virtual utilizando la firma electrónica y a través de los servicios informáticos electrónicos en el formulario 120 establecido por la DIAN. ¿Quién debe firmar la declaración de precios de transferencia? El contribuyente o su representante a que hace referencia el artículo 572 del Estatuto Tributario.